Era un pueblo, aleluya, que había perdido, ¿verdad?, ese instinto de conservación en los brazos de Dios. El Señor había hecho 400 años de silencio y no había venido un profeta que hubiera cambiado la historia. Amén. Pero cuando llega Jesucristo encuentra un pueblo lleno de necesidades. Amén. Lleno de enfermedades. Bendito sea el nombre del Señor. El hombre se encontraba totalmente impotente a poder suplir en sus necesidades. Gloria a Dios. Y en esta historia de capítulo 5, ahí alrededor del capítulo 5, vemos historias como que Jesús calma la tempestad, donde Jesús, aleluya, libera a un demoniado gadareno, y donde Jesús hace un milagro en la hija de Jairo. Amén. Vemos historias maravillosas como eso. ¿Por qué? Porque, aleluya, habían tres cosas que en ese tiempo el pueblo no podía, aleluya, sí mismo salir de ella. Por lo menos la primera era que las fuerzas hostiles de la naturaleza, y lo estamos viendo en el 4:35, donde Jesús calma la tempestad. Amén. Él no podía contra las fuerzas hostiles de la naturaleza, donde Jesucristo estaba en una barca, ¿verdad? Pero la barca se estaba, ¿verdad?, hundiendo, se estaba llenando de agua, pero ellos no podían calmar la tempestad. Amén. Y vemos que lo importante que el Señor les muestra, de que ellos tienen autoridad para hacerlo, pero ellos no podían y decían: Señor, tú duermes y nosotros estamos ahogando. Amén. No tenían fe. Jesucristo tuvo que calmar la tempestad. Miren que ellos no podían, no tenían autoridad. Amén. 2, los poderes hostiles de la maldad. Amén. Ahí mismo podemos ver en Marcos capítulo 5, vemos que Jesucristo tuvo que liberar a un endemoniado. Amén. Miren que ellos no podían por sí solos liberarse, sino porque no tenían autoridad. Gloria a Dios. ¿Y quién vive? Y a su nombre. Yo lo sé, pero hoy el Señor quiere que tú tengas autoridad. Y vemos que el Señor libera a un endemoniado, y cuando el Señor Jesucristo sale de ahí, en vez de bendecirlo, en vez de decir quédate, lo terminaron echando de ese pueblo. Amén. Gloria a Dios. Pero nosotros venimos a hablar hoy en esta noche, en el 5:21, sobre la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Amén. Obviamente hablando de una enfermedad, porque ellos tampoco tenían la autoridad para reprender una enfermedad. Gloria a Dios. Y en Marcos capítulo 5, versículo 21, vamos a leerlo, donde dice la palabra de Dios: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. El pueblo del 22. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. Y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. 24. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía: si tocare tan solamente su manto, será salvo. Gloria a Dios. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tomado mi vestido? Sus discípulos dijeron: ves que la multitud te aprieta y dice: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando y sabiendo lo que
en ella había sido hecho vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de nosotros. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa los principales de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús respondió lo que se decía, dijo el principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa el principal de la sinagoga, y oía el alboroto, y los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando le dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaba de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Luego la niña se levantó, andaba pues, tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Vamos a leer todos el 43. Pero él le mandó mucho que se les diese de comer. Aleluya. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor por esa palabra? En todas las cosas el Señor mostró su poder divino, bendito sea el nombre del Señor, y suplió, aleluya, la necesidad de su pueblo sin ninguna dificultad. Amén. El Señor comenzó a demostrar que Él tenía el poder y la autoridad, aleluya, para hacer los milagros que necesitaba el pueblo de Dios. Amén. Y miren lo que está sucediendo aquí. Vamos a leer. Yo sé que usted ha leído, yo sé que usted le han predicado esta palabra 1.000.000 de veces. Amén. Pero el Señor, puede que la palabra esté hablando literalmente, pero espiritualmente el Señor ha cambiado, aleluya, ha mostrado que ha tenido palabra para su pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios, aleluya, que pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. Jairo era un principal de la sinagoga, hermano. Y una de las cosas que me causa curiosidad es que si es un principal de la sinagoga, el Señor Jesucristo tenía problemas con ellos. Amén. El Señor Jesucristo los había tratado de víboras, los había tratado quizás como la parte más corrupta del gobierno. Amén. Él no está hablando de cualquier soldado, no está hablando con cualquier oficial, está hablando con un principal. Usted se imagina, aleluya, que una persona que no pueda ver a otra persona, aleluya, en la forma que él llega es por una necesidad. Amén. Pero en esa necesidad dependía también que si a él lo podían ver algunos de los oficiales, era retirado de su trabajo. Amén. Ya te puedes imaginar la humillación, hermano, que pueda tener este hombre al visitar a Jesús. Lo que a él le costaba pedir ese milagro al Señor. Pero él no podía ver otra persona que podía hacerle este milagro. Cuando nosotros estamos en el mundo y necesitamos, tenemos los médicos, tenemos quizás las mejores personas, tenemos el dinero. Y muchas veces miramos que el último recurso en nuestra vida es el Señor. Amén. Nos gozamos los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, sábado, pero el último día que le usamos para el Señor es el domingo. Amén. Nuestro Señor Jesucristo es para toda la vida, es para todo momento, es para todo instante, hermano. El Señor quiere mantener una relación contigo, una intimidad contigo. Y muchas veces nosotros lo tenemos como la última persona de nuestra vida. Amén. Y esto fue lo que pasó. Y Jairo estaba, ¿verdad?, contento porque tenía una vida social, tenía dinero, tenía un estatus social, los mejores médicos, ¿por qué no? Tenía todo. Pero vio que todas estas cosas no servían para suplir la necesidad que él tenía con su hija. Amén.
y vio que la única persona, había escuchado, aleluya, de una persona que hacía milagros, había escuchado, aleluya, que había una persona que podía hacer algo sobrenatural, algo que el mundo no podía hacer naturalmente, algo que la inyección, algo que la pastilla, algo que los médicos y la ciencia en estos momentos no podían hacer. Y dijo, este hombre es el que me puede ayudar. Muchos de nosotros, hermanos, así hacemos, y es por eso que estamos aquí. Hasta yo también estoy aquí por eso, hermano. Porque yo necesito de Dios. Yo tengo una familia, tengo un hijo, tengo a mi madre viva, tengo a mis padres vivos. Pero todos los días el Señor hace que yo tenga una necesidad con Él. La necesidad de orar. La necesidad de predicar. La necesidad de estar pendiente de mis hermanos. La necesidad de interceder. De orar por personas que no conozco. Amén. Y quizás nuestra familia está enferma, pero estamos orando por el vecino que no conocemos. Esa es la vida del Hijo de Dios. Amén. Y dice la palabra de Dios que se postró a sus pies. Ahí se ve una persona, hermano, que ha gastado todos sus recursos. Porque déjeme decirle que, hermano, que usted vaya a orar y usted se postre a los pies de otro hombre. Es tremendo, hermano. Y más cuando tiene una jerarquía como que tenía este hombre. No le importó lo que le dijeran alrededor. Él se postró a los pies ¿de quién? Del Señor Jesús. Porque era su última esperanza. Amén. Dice la palabra de Dios. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Muchas veces nosotros también queremos cómo Dios tiene que hacer un milagro. Eso me hace recordar cuando Lázaro estaba muerto, ¿verdad? Y le decía que Jesucristo es el amigo de Lázaro. Y apenas Lázaro estaba enfermo. Y decía, ve, tu amigo, al que tú amas, está enfermo. Cuando llamaron a Jesucristo, apenas Lázaro estaba enfermo, ¿verdad? Y querían que Jesucristo saliera de ahí y fuera a hacer el milagro. Pero Jesucristo llegó cuando estaba muerto. Amén. Y le dijeron, maestro, si tú hubieses estado aquí antes, no hubiera pasado esto, no se hubiera muerto tu amigo. Amén. Pero el Señor había dicho ya que lo que le estaba pasando a Lázaro no era de muerte, sino para glorificar a Dios. Nosotros no podemos decirle cómo va a ser un milagro, Dios. A veces nosotros, hermanos, vemos que nuestros hijos apenas tienen una gripita, pero viene el Señor y te lo sana es cuando ya está en el médico, o cuando está, ¿verdad?, congestionado, o cuando ya tú te compraste las medicinas, no hubo necesidad, Dios te lo sanó. Muchas veces, hermanos, nosotros llegamos a los pies de Dios por cualquier cosa, hermano. Dios va a usar cualquier herramienta. Hoy tú has venido porque tú tienes una necesidad. Y tú has venido a buscar no al hombre, ni siquiera a ver al predicador. Tú viniste a buscar a Dios. Amén. Amén. Tú viniste a buscar al favor de Dios. ¿Y quién vive? Cristo. Y a su nombre. Dice que ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Tremendo. Él sabía que en el Señor Jesucristo tenía el poder. Que el Señor Jesucristo colocaba las manos y esa persona se iba a levantar. Él tenía fe. Amén. Dice la palabra de Dios en el 24. Y fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero ahora aparece en la escena una mujer. Amén. Que había sufrido, dice la palabra de Dios, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre. Y había sufrido mucho de médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado antes le iba peor. Eso me hace recordar un acontecimiento que tuvimos en la Grey de Dios. Había un niño que estaba manifestando manifestaciones diabólicas, un espíritu inmundo, ¿verdad? Y mientras que estábamos reprendiendo a uno, salió el otro por acá. Tremendo. Esta situación yo le dije al pastor Valdón, ¿y ahora qué hacemos? Son dos. Entonces, usted uno acá y otro acá. Amén. Fue tremendo ese día, hermano. Una cosa es ver unos adultos endemoniados, pero una cosa, hermano, doloroso ver un niño endemoniado. Hermano, tenemos que cuidar a nuestros hijos.
Porque el enemigo no es como nosotros que decimos, no, nosotros no vamos a bautizar al niño porque es que todavía tiene 12 años, a él no le importa. Como decía el predicador de mediodía, ahí en el infierno hay niños también, aunque no lo crean. Después que el niño tenga razonamiento y sepa lo bueno y lo malo, para allá pueden ir también. Tenemos que cuidar a nuestros hijos, porque si el demonio pudo entrar en un niño es porque todavía él tiene oportunidad de llevárselo. Amén. ¿Cuántos vamos a cuidar a nuestros hijos? Tenemos que cuidarlos de la televisión. Deja de acostarse tan tarde. Mire, esté pendiente, hermano, a lo que está manejando en el celular. Amén. No le ponga en Facebook tan niño, que ellos no van a entender, no van a reaccionar como reaccionamos nosotros. Amén. Pero dice la palabra de Dios. Hay una mujer que entró en la escena, aleluya, pero dice que la mujer tenía 12 años de haber sufrido un flujo de sangre. Amén. Dice que había sufrido muchos de muchos médicos gastados y todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Pero vemos también esta mujer que tenía una vida social económica, hermano, porque 12 años tratando un médico, hermano. Dice que se gastó el dinero, todo lo que tenía, en su problema, en su enfermedad. Amén. Y podemos ver que esta mujer tenía muchas cosas que podían hacer que esta mujer agachara su cabeza. Hay personas allá afuera, hermano, no digo que los que están aquí adentro, hay personas allá afuera que no tienen la capacidad de levantar su rostro, porque se sienten poco, porque se sienten menos, hermano. Esta mujer tenía todos los problemas del mundo. Primeramente, su enfermedad la incapacitaba de seguro de seguir a mucho al Señor. Siempre la iba a mantener detrás de Dios. Nunca estaba delante sino detrás, porque no lo podía alcanzar. Amén. Porque no tenía fuerza. Usted te imagina una persona con 12 años botando sangre. Si son las mujeres con 4 días, ¿cómo se ponen? Ahora con 12 años de sangre. Piense un ratito nada más para que vea usted. Los hombres no lo piensan porque nosotros no sufrimos de eso. Pero nosotros somos más cobardes, hermano. Con 4 días nos hubiéramos muerto nosotros. Amén. La mujer tiene algo especial. Amén. Yo sé que Dios le ha hecho algo especial. Y dice la palabra que esta mujer tenía 12 años botando sangre, hermano. Y había gastado dinero, que el problema era grande porque gastó 12 años en su tratamiento. O sea que había quedado pobre. Ya estaba pobre ya esta mujer. No tenía recursos. Amén. Y cuando vio que su dinero, su salud se habían acabado, llegó en el momento la escena y escuchó que había un hombre que podía sanarla. Un hombre que podía libertarla. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Tenía un problema en la sociedad. En esos tiempos, una mujer que no podía tener hijos era rechazado por la sociedad. Amén. Una mujer que sufría de flujos de sangre era una persona que era rechazada porque era inmunda en ese tiempo según la ley. Amén. Esa mujer no podía expresar delante de las personas, así como tú dices, mira, Señor, yo quiero que tú me sanes de esto. No, ella no podía porque sabía que la iban a rechazar. Y un hombre tocar a una mujer que tenía problemas de flujo de sangre, hermano, esa persona según la ley era inmunda también. Tenían que alejarla, tenían que sacarla del pueblo. Amén. Entonces esta mujer tenía problemas también, hermano, psicológico, físico, económico. Había perdido su fuerza, hermano, por la salud. Usted se puede imaginar una persona así. ¿Cómo estaría esa persona? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que cuando oyó hablar de Jesús, vino detrás de él la multitud y tocó su manto. Amén. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, será salva. Amén. Ella no decía que si el Señor la escuchaba. Ella no decía que si el Señor me hablara. Ella decía si tan solo llegara a tocarlo, tan solo llegara a tocar su ropa, yo sé que el Señor podía hacer algo conmigo. Esta mañana el Señor hablaba del ciego Bartimeo. Esta historia el Señor me decía, yo le decía al Señor, Señor, si en este domingo no hubiera un predicador, yo te predico, Bartimeo. Eso fue lo que me sorprendió.
Porque cuando vino el predicador abrió y dijo, vamos a leer la palabra en Bartimeo. Tremendo, me sorprendió y yo dije, aquí el Señor va a hablar. Amén. Y en esta historia, por lo menos este hombre estaba cerca del camino. Por lo menos este hombre estaba escuchando y escuchaba que venía Jesucristo. Amén. Y este hombre gritaba y sabía que Jesucristo lo iba a escuchar, así sea que no tuviera ojos para verle. Pero él vio la oportunidad de decirle, Señor, sálvame.